Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hablar un poco sobre neumotórax espontáneo. Entonces, lo que vamos a revisar es este consenso, una guía de práctica clínica sobre neumotórax espontáneo en adultos. Es un artículo del año 2023, pero me pareció muy buen artículo y por lo cual pues quise traerlo para que lo conocieran todos. Entonces, dentro de la introducción nos menciona que esta es una guía que examina el tratamiento médico y quirúrgico del neumotórax espontáneo, realizando una actualización concisa y comprensiva de la literatura para ofrecer recomendaciones que los médicos o el servicio de salud pueda utilizar en su práctica clínica. La guía fue realizada por la Sociedad Europea Respiratoria, la ERS, en colaboración con la Sociedad Europea de Cirujanos Torácicos, la ESTS, y la Asociación Europea de Cirugía Cardiotorácica, EACTS, todas esas siglas por su nombre en inglés. La guía pues se dividió en 4 secciones que contienen 9 preguntas hechas mediante el formato PICO y 3 preguntas narrativas. Dentro de los métodos, pues tenemos que la guía fue realizada por las sociedades previamente mencionadas, incluyó un equipo multidisciplinario de médicos de diferentes países, en el cual se incluyeron 12 neumólogos, 12 cirujanos torácicos y un especialista en metodología para la investigación. También hubo expertos de la Fundación Europea del Pulmón, la ELF, por sus siglas en inglés, European Lung Foundation. Y para las recomendaciones, pues se utilizó el enfoque GRADE. Para la búsqueda de literatura se utilizó pues bases de datos como Ovid, Medline y Embase, haciendo una búsqueda desde el 2000 hasta marzo del 2021, excluyendo todos los artículos escritos en idiomas diferentes al inglés. Se incluyeron ensayos clínicos aleatorizados y estudios no aleatorizados con más de 100 pacientes. Entonces, la primera sección es el manejo óptimo de la presentación aguda del neumotórax. Entonces tenemos que el manejo conservador se puede realizar en casos seleccionados, específicamente en pacientes mínimamente sintomáticos, estables clínica y radiológicamente. Sin embargo, en neumotórax secundario no hay recomendaciones específicas sobre el manejo conservador debido a la falta de evidencia que pueda soportar cualquier tipo de, digamos, recomendación al respecto. Los pacientes deben ser observados al menos durante 4 horas, permitiéndoseles caminar, que puede ser en la camilla o en el pasillo de urgencias, con el fin de asegurarse que pueden realizar sus actividades rutinarias de la vida diaria. La tasa de recurrencia a los 12 meses se estimó apenas en el 8.8% para los pacientes del grupo con manejo conservador y en un 16.8% de los manejados con derivación costal, teniendo una tasa de complicaciones de 8 y 26.6% respectivamente. Esto es interesantísimo debido a que, al contrario de lo que uno podía pensar, el manejo conservador resulta ser más seguro y con menos tasa de complicaciones y efectivo, pues porque tiene menos recurrencia que el drenaje costal. Eso me llama mucho la atención. Continuando, entonces se puede recomendar la aspiración con aguja sobre el drenaje costal, dada la evidencia actual de una estancia hospitalaria más corta y menor número de complicaciones. Sin embargo, todos los estudios tuvieron sesgo por parte de la naturaleza invasiva del procedimiento, debido a que no se logra hacer un ciego adecuado, debido pues a que la persona que va a hacer el procedimiento necesita saber qué procedimiento va a hacer, ¿no? No hay suficiente evidencia para recomendar este tratamiento en neumotórax secundario, debido a que pues, no hay artículos que aborden tal patología. En algunos estudios fue necesaria una segunda aspiración con aguja, por lo cual, en caso de que haya fracaso de este método, realizar una segunda aspiración en vez de utilizar el drenaje torácico puede ser una opción segura, tranquila, y la proporción de recurrencia sigue siendo baja. Las opciones más estudiadas para la derivación costal como tal son la de 8 French, conectada a una válvula unidireccional, versus el manejo tradicional con sello de agua. La mayoría de los estudios muestra que la estancia hospitalaria es más corta, pero con riesgo de complicaciones dada la falla o desplazamiento de los dispositivos percutáneos o los dispositivos pequeños, recurrencia, edema pulmonar también por expansión, por lo cual se recomienda que dicho manejo sea realizado solamente en lugares que tengan experiencia para la realización de este tipo de procedimientos.
No hay estudios amplios en neumotoras secundarios, pero la evidencia actual menciona que no hay diferencia utilizando drenajes pequeños con respecto a los grandes, por lo cual no se recomiendan estos drenajes pequeños, ¿no? Debido a que pues, no hay ninguna diferencia y te da un mayor perfil de riesgo. La evidencia sugiere que hay menos recurrencia con la intervención quirúrgica en caso de que tengan pues, necesidad de cirugía. Sin embargo, los estudios tienen un bajo número de pacientes y no reportaron de forma adecuada los desenlaces secundarios. Por lo tanto, la terapia quirúrgica debe ser implementada en pacientes que tengan un alto riesgo de recurrencia o que tengan profesiones de alto riesgo, como pilotos, como buzos, pilotos de aviones, ¿no? No hay evidencia suficiente a favor o en contra de realizar una recomendación sobre el parche con sangre autóloga en los pacientes con neumotoras primarios. Sin embargo, hay suficiente evidencia para realizar una recomendación condicional en caso de enfermedad secundaria. Se recomienda una dosis de sangre de 1 a 2 cc por kilogramo, esto basado en un ensayo clínico autorizado que comparó 0.5, 1 y 2 cc por kilogramo pues, de sangre para hacer parche con sangre autóloga, ¿no? Esto obviamente en pacientes que tienen fístula aérea prolongada. Y pues en este estudio se dieron cuenta que entre 1 y 2 cc por kilogramo no hay gran diferencia, pero en los pacientes que tenían solamente una dosis de 0.5 cc por kilogramo, la verdad la efectividad y las tasas de falla aumentaban drásticamente, entonces ya no se recomienda, ¿no? No hay estudios con suficiente poder estadístico para realizar una recomendación en enfermedad primaria o secundaria sobre el uso de válvulas endobronquiales o bronquiales. Los estudios no mencionan el costo ni tampoco tienen un adecuado análisis por subgrupos, o sea, como de neumotoras primario, en neumotoras secundario, o en pacientes según edad, sexo, etc. Aparte, la cuestión del costo es una cosa importante debido a que, pues, si compramos una válvula endobronquial que incluye un especialista en cirugía de tórax, incluye broncoscopía, incluye otro tipo de, digamos, de procedimientos para su colocación versus, por ejemplo, el drenaje costal, que lo puede hacer en algunos países hasta médicos generales, pues tenemos una gran diferencia en los costos, ¿no? Eh, con respecto a la succión, pues no se puede, o sea, al utilizar o no utilizar succión, no se puede dar una recomendación debido a la pobre calidad de los datos disponibles, tampoco se tiene datos sobre el resultado con la succión estándar versus la digital, debido a la poca cantidad de estudios que tienen succión digital, por lo cual no se puede dar una conclusión al respecto. Con respecto a la intervención quirúrgica, pues hay una pequeña controversia sobre realizar resección de la gula o de los blebs, más pleurodesis o sin pleurodesis. Lo tradicional obviamente es hacer bulectomía más pleurodesis, pero realmente los estudios, digamos, realizados sin pleurodesis son escasos y también tienen resultados disparejos, por lo cual no hay una suficiente evidencia también ni para dar recomendaciones a favor ni en contra. Con respecto a la realización de pleurectomía parietal, que implica la resección de la pleura en la pared torácica, en la parte apical, y la pleurodesis química, se considera que son pues opciones aceptables para prevenir la recurrencia. Sin embargo, la evidencia actual no muestra una diferencia estadísticamente significativa en los resultados. La única diferencia pues sostenida fue en todos los estudios es que los pacientes que fueron llevados también a pleurectomía, aparte de la resección de las blebs o de las bulas, pues tienen un mayor tiempo quirúrgico, lo cual pues es evidente debido a que le añade un procedimiento más a la intervención que se le está haciendo, ¿no? Con respecto a cuál es el mejor método para predecir el curso clínico y la recurrencia, pues hay un estudio, menciona el artículo, que dice que en el cual se reporta una fuga aérea, que una fuga aérea más bien mayor a 100 cc por minuto durante el primer día predice un riesgo aumentado de falla en el tratamiento al cuarto día, incluso necesidad de cirugía. Esto pues tiene un inconveniente y es que para detectar una fuga mayor a 100 cc por minuto necesita sí o sí un sistema de drenaje torácico digital, porque con los tradicionales pues no se puede cuantificar de cuánto es la fuga aérea, ¿no? Bueno, otro estudio reportó que en un neumotórax grande, en la radiografía inicial, una duración corta de los síntomas se asociaron con una falla en la aspiración mediante la aguja. Hay un estudio que menciona que los blebs mayores o iguales a 2 centímetros se asociaron con un riesgo de recurrencia, con un hazard ratio de 3.2, pero solo en un grupo
solo en un grupo, solo en el grupo de derivación costal, no en los demás grupos. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Pues hay algunas cosas que podríamos tener en cuenta, como pues la duración de los síntomas, digamos, de corta duración, como blecs mayores a 2 centímetros, como un drenaje o una salida de aire o fuga de aire mayor a 100 cc por minuto durante el primer día, pero realmente ninguna de estas cosas nos predicen de forma adecuada el curso clínico, o sea, cuántos días va a tener, dolor, drenaje, todo eso con respecto al paciente, o la recurrencia, que es la aparición de neumotórax otra vez después de la colocación de un sistema de drenaje, ¿no? ¿Qué factores determinan que el estado físico para cirugía y el tiempo para intervenir en una fuga aérea persistente? Entonces, la evidencia para determinar el estado físico y el tiempo hasta la cirugía es muy baja y con muchos sesgos. Como no hay estudios adecuados sobre el tiempo adecuado para cirugía, el panel recomienda que este sea determinado por el riesgo infeccioso potencial de dejar un drenaje en un paciente inmóvil versus el riesgo de anestesia general. Entonces, pues realmente no hay, digamos que eh, algo que nos diga específicamente qué factores nos dicen qué paciente y a qué momento pues se necesitan ser intervenidos los pacientes. Digamos que en neumotoras primarios sí es dependiendo de eh, cuánto tiempo lleva con la derivación, su evolución y sobre todo si tiene profesiones de alto riesgo, ¿no? Porque en profesiones de alto riesgo, tipo buzos, pilotos, como mencioné anteriormente, sí se recomienda la intervención quirúrgica por el alto riesgo de recurrencia. Pero en las demás personas pues habría que valorarlo mucho y ante la falta de recomendación basada en la evidencia pues ya se vuelve todo muy subjetivo. Con respecto al neumotórax secundario, pues el problema de los neumotórax secundarios es que se asocia a enfermedades crónicas del paciente y entonces vamos a tener que son pacientes añosos con baja reserva funcional, entonces hay que tener en cuenta la edad, las comorbilidades, el tipo de enfermedad pulmonar, el estatus pulmonar que puede ser valorado por ECOG, por ejemplo, la clasificación de ASA, el grado de enfisema en TAC, este puede ser graduado también dependiendo de la cantidad que se ve en tomografía, pero pues no hay un criterio que se haya mostrado estadísticamente significativo y que nos diga que el paciente le va a ir mejor o peor, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las implicaciones para el paciente de un neumotórax? Entonces hay una evidencia fuerte entre el tabaquismo y el neumotórax con una relación dosis dependiente, por lo cual pues se recomienda que los pacientes dejen de fumar, ¿no? Y entre más cigarrillos fumen, pues más riesgo hay de que pueda recurrir. Hay reportes de neumotórax posterior a actividad física y maniobras de Valsalva, por ejemplo, tocar instrumentos musicales, por ejemplo, los trompetistas, etcétera, pero la relación de la evidencia es realmente débil. El buceo debería ser permanentemente contraindicado a menos que una estrategia de prevención primaria definitiva como la pleurectomía o la pleuredesis haya sido realizada y obviamente con esto estoy queriendo decir que por lo general se realiza en el procedimiento quirúrgico. Entonces, a menos de que el paciente viva del buceo, pues se recomienda mejor que se evite este tipo de prácticas. Entonces, pues dejar de fumar. No se impide en todo el transporte aéreo. Realmente es que tampoco hay una recomendación clara sobre a partir de cuántos días el paciente puede volver a, digamos, volar. Hay estudios que evalúan inmediato, 7 días o a largo plazo, pero pues son heterogéneos de pocos pacientes y no dan certeza estadística para una recomendación. La mayoría de los estudios concuerdan en que 7 días es un tiempo prudencial, sobre todo porque muchos de estos pacientes pues sucede que viajan a otro lado y presentan el neumotórax estando de vacaciones, entonces para regresarse pues es un tema, ¿no? Es un tema a tratar. Y con respecto a la discusión, pues realmente nos menciona que el manejo óptimo del neumotórax espontáneo permanece controversial a pesar de la nueva evidencia. Además, la fuerza de la evidencia es moderada debido al pequeño número de estudios disponibles y por lo tanto, nuevamente, como es ya costumbre en todo lo que tenga que ver con cirugía de tórax, debido a digamos que a pesar de que no es tan nueva la especialidad, es mucho más nueva con respecto a otras pues requiere más estudios, ¿no? Se requiere más estudios, eventualmente a medida que pase el tiempo, que la evidencia científica vaya progresando, pues esto va a mejorar, pero por el momento no se puede dar, digamos, un manejo como digamos, un algoritmo que todo el mundo pueda seguir, sino que hay que subjetivizar y más que subjetivizar, individualizar a los pacientes. Bueno, pues aquí
Les deseo un buen día, buena tarde, buena noche y nos vemos en alguna otra oportunidad. Hasta luego.